Muy buenas noches y nosotros vamos a conversar respecto a este tema. ¿Qué es lo que va a suceder con las reservas internacionales? ¿Qué va a pasar también con este cambio de normativa? Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué Buenas significa noches. este cambio de normativa? ¿Qué va a pasar con las reservas internacionales? Bueno, es una pésima señal a los radares de los inversionistas, de los agentes económicos, de las personas, porque el gobierno lo que te está diciendo con esta venta del oro es que está en una situación prácticamente de quiebra, que está raspando la olla, que no tiene más recursos, sobre todo probablemente para importar diésel y gasolina, y que por segunda vez va a vender las joyas de la abuela. No nos olvidemos que hace un año y poco Bolivia fue al Congreso, fue a la Asamblea para pedir autorización de vender de las 44 toneladas que teníamos, hemos comenzado y hemos pedido autorización para vender 22. Ese dinero se utilizó y no fue suficiente. Ahora el gobierno ha hecho toda una vuelta jurídica bastante cuestionable, porque parece que es ilegal, porque definitivamente tendría que pasar esta autorización por la Asamblea, pero con esta medida va a querer vender las otras 22 toneladas de oro, justamente para atender esta hambruna de dólares que el gobierno tiene y que muestra que el problema del abastecimiento de diésel y gasolina en las últimas semanas no era solamente el tema de los bloqueos, era en realidad eso secundario. Era el problema que no tienen dólares y ahora están apelando nuevamente a vender las joyas de la abuela, con una pésima señal para los actores económicos internos y para los radares de los inversionistas. Las calificadoras de riesgo van a ver esto. Exactamente. ¿Cómo va a afectar la imagen del país ante las calificadoras de riesgo? Bueno, es como a una persona, cuando una persona comienza a vender las joyas de la abuela, pues la gente se da cuenta que está en una situación muy dramática para que haga este tipo de cosas. En las calificadoras de riesgo van a ver eso y van a decir, bueno, el país está prácticamente en default, ¿no es cierto? Está en una situación de casi quiebra. Por lo tanto, es una pésima señal para la economía boliviana y sigue aumentando la incertidumbre, las expectativas, porque solamente buscan dólares, pero no ahorran dólares. El gasto público sigue siendo exactamente lo mismo, ha aumentado inclusive, las empresas públicas deficitarias siguen funcionando, en fin, ¿no es cierto? El gobierno simplemente trabaja queriendo salvar el día a día, pero no hace nada de manera estructural para reducir el gasto público, que es uno de los orígenes de esta enorme hambruna de dólares que existe, que está obviamente socavando todo el modelo económico, y eso se está manifestando en más inflación, en crecimiento cada vez más bajo, en incertidumbre, en falta de inversión. Y si a eso le metes el tema de los bloqueos de camino, pues simplemente lo que están haciendo es acelerar toda esta crisis económica que es bastante grave, ¿no? Gonzalo, ¿y cómo también se puede interpretar justamente que después de publicarse esta norma, dos directivos del Banco Central de Bolivia han renunciado? Bueno, yo tengo entendido que esta norma pues va contra la ley que dijo que se podían vender la mitad de las reservas internacionales de 4422 y que tenía que reponerse. Se han repuesto de manera muy parcial el oro que se vendió hace un año y medio, ¿no es cierto? Pero la ley decía que estos 22 tenía que mantenerse, porque eso es una ancla para las expectativas, es una ancla de que señaliza a la gente de que por lo menos no estamos tocando fondo. Ahora, están encontrándole toda una vuelta jurídica para la venta del oro. Y probablemente estos dos del directorio se han dado cuenta que eso tiene pues, implicaciones legales, y esas implicaciones legales les podrían complicar la vida hacia adelante y no quieren meterse en este problema serio que implica vender las joyas de la abuela y mostrar que la economía boliviana está en picada y que pues estamos raspando la olla y mandando una pésima señal a los inversionistas nacionales, internacionales, a las personas, a los actores económicos. Realmente muestra un manejo económico muy irresponsable en el corto y en el largo plazo, ¿no? Muchísimas gracias. Es el análisis que se tiene tras la modificación justamente al reglamento de administración de las reservas internacionales. ¿Ya? Ya estamos.
¿Me va a incluir? ¿Está bien? Sí. ¿Te la has sacado? ¿No la has sacado? No, no le hemos sacado. No, pero estaba así. Ahorita sácale. No, solo te robaré una fotito, por favor, para la... Ya. ¿Dónde estaba ahí mismo? Para la web.